Hay un tiempo en que todo parece desmoronarse y uno no sabe si es Dios hablando, el silencio cayendo más fuerte. Últimamente tú también sentiste eso, ¿verdad? Como si alguien hubiera apagado la lámpara justo cuando comenzabas a ver con más en claridad. No se trata solo del cansancio, no es únicamente el peso de las cosas, es esa sensación sorda de estar en pausa mientras todo sigue. Y lo peor es que hay una parte de ti que aún recuerda lo que era tener esperanza, pero ya no sabe cómo volver a sentirla. Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo, pero ¿y si el tiempo que estás viviendo es el que nadie quiere atravesar? Tiempo de perder, tiempo de llorar, tiempo de callar. Esos no son los tiempos que uno publica en redes, no son los que se celebran en la iglesia, son los que se viven en la soledad de una habitación, cuando ni siquiera tú sabes si sigues creyendo. Este versículo no te ofrece una solución, no te da una promesa instantánea, pero sí te recuerda algo que tu alma no puede negar. Esto también tiene sentido, aunque todavía no puedas verlo. No viniste aquí por casualidad, pero tampoco estás aquí para escuchar frases hechas. La herida que llevas no se cubre con palabras, se acompaña con presencia. Y por eso esta voz te alcanza en el silencio no para explicarte, sino para sentarse contigo un momento. Porque hay días en que lo más espiritual que puedes hacer es no rendirte, ni entender, solo respirar y quedarte. Hay días en los que te despiertas y ya estás cansado. No has dado el primer paso y ya sientes que algo te pesa por dentro. No es flojera, no es falta de disciplina, es otra cosa, es como si tu alma llevara demasiado tiempo sosteniendo algo que ya no sabe nombrar. Como si hubieras estado esperando tanto una señal que ahora cualquier silencio parece castigo y cualquier promesa se siente lejana, fría, como una carta que nunca llegó. Te preguntas por qué tu vida está así, por qué todo se siente tan lento, tan pesado, tan borroso, por qué las cosas que antes te daban sentido ya no despiertan nada. Pero Eclesiastés 3 nunca habló de velocidad, habló de tiempos, de estaciones, de ciclos que no se pueden forzar, de silencios que tienen su propio ritmo, de lágrimas que no son fracaso sino riego, y quizás lo que vives ahora es justamente eso, una tierra que está siendo preparada, aunque tú aún no veas el fruto. Tal vez no estás estancado, tal vez estás sembrando con tu resistencia, con tus lágrimas calladas, con ese suspiro que lanzas en medio de la noche cuando nadie te escucha. Hay un tiempo para callar, dice el versículo, y tú estás en ese tiempo. El tiempo donde el cielo no responde con palabras, pero tampoco se va. Ese es el misterio, que a veces Dios se queda en silencio no porque se alejó, sino porque está más cerca de lo que tú podrías entender ahora. Y su cercanía no hace ruido, no interrumpe, no empuja, solo permanece, como una brisa que apenas roza tu espalda, como una mirada que se queda aunque tú bajes los ojos. Tú pediste claridad, pero el cielo te dio oscuridad, no como castigo, sino como una invitación a ver desde otro lugar, porque hay cosas que solo se ven cuando todo lo demás se apaga. Y tú estás ahí, en ese momento exacto donde el alma se abre no por fuerza, sino por rendición. Estás justo donde debías estar, aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque quieras correr, porque este tiempo también tiene propósito, el propósito de vaciarte de lo que ya no sostiene tu alma, de quebrarte solo lo justo para que por las grietas entre la luz. Una luz que no ciega, una luz que no grita, una luz que espera porque sabe que estás aprendiendo a ver de nuevo. ¿Sabes qué es lo más duro de este tiempo? Que no tiene nombre. Y por eso no sabes cómo explicarlo a los demás. Pero no tienes que explicarlo, solo necesitas respirar dentro de él, habitarlo y permitir que te transforme. Este no es el fin, este es el umbral. Y aunque no lo sientas, estás cruzando.
una respiración a la vez, una lágrima a la vez, un pensamiento a la vez. Nadie te aplaude por eso, nadie ve tu lucha interna, pero el cielo sí, y no lo mide con resultados. Lo siente en tu perseverancia silenciosa, lo honra en tus pequeñas fidelidades, lo celebra en tus pasos cansados que no se detienen. Porque hay gloria también en lo que no se ve, y tú eres testigo de eso. No estás aquí por error. Estás aquí porque tu alma necesitaba escuchar esto, no para resolver tu dolor, sino para darle espacio, para dejarlo respirar hasta que se convierta en revelación. Y si has llegado hasta aquí, si tu corazón sigue latiendo con esta voz pausada, entonces hay algo dentro de ti que aún cree. Aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque lo dude, aún cree. Y eso basta, así que respira y repite conmigo. No con los labios, sino con la memoria de tu alma. Creo en lo que aún no veo. Creo en lo que aún no entiendo. Creo porque algo dentro de mí aún no se ha apagado. Y eso es una señal. No para todos, no para los que esperan milagros rápidos, pero sí para ti que aún en medio del desierto sigues caminando. Hay heridas que no sangran por fuera pero laten, y cada latido es una pequeña memoria de algo que dolió y quedó sin nombre. No sabes en qué momento comenzaste a sentirte así. Fue sutil como si la luz se apagara de a poco y tú solo parpadearas más fuerte para seguir viendo algo que ya no estaba. Primero fue el cansancio, luego la desconexión, después la duda, y sin darte cuenta ya no eras tú, o al menos no la versión de ti que conocías. Comenzaste a responder con sonrisas que no sentías, a decir que estabas bien cuando solo querías llorar, a mostrar fuerza no porque la tuvieras, sino porque sabías que nadie vendría a sostenerte si te quebrabas. Y así te fuiste rompiendo hacia adentro, no en un grito sino en silencio, no en un instante sino en miles de momentos pequeños que nadie vio. Es difícil hablar de eso, de lo que se siente perderse de a poco, dejar de reconocerse en el espejo, ver que los días pasan y tú no sabes si estás viviendo o solo cumpliendo con lo que se espera de ti. Hay una fractura que no siempre se nota, pero está. Y la llevas contigo a todas partes. Una grieta en el pecho que no duele siempre pero nunca se va del todo. Eclesiastés habla de un tiempo para romper y uno para sanar. Pero ¿cómo se sana algo que no sabes cómo se rompió? ¿Cómo se cura lo invisible? A veces ni siquiera tú sabes qué estás sintiendo. Solo sabes que algo pesa, que algo falta, que algo no está bien. Y lo más duro es que sigues caminando, sientes todo eso y aún así sigues, trabajas, cuidas, amas, sirves, pero en lo profundo estás vacío. Es como si hubiera una parte de ti que está en pausa, esperando que algo la despierte, que algo vuelva a encender esa chispa que tenías antes, pero no llega y comienzas a pensar que tal vez esa parte de ti se apagó para siempre, que lo que perdiste no va a volver. Te dices que ya es tarde, que ya viviste lo mejor, que lo que viene no puede ser más que una repetición cansada de días iguales. Pero eso es una mentira sutil, una que nace del dolor y se disfraza de verdad, porque esa parte de ti no está muerta, solo está adormecida, como una semilla en invierno esperando el calor justo. Pero antes de despertar tienes que reconocer que estás roto, no con vergüenza, no con culpa, con honestidad. Mirarte sin maquillaje espiritual, sin frases aprendidas, sin deber ser, y admitir que sí estás cansado, que sí estás triste, que sí perdiste cosas que no sabes si vas a recuperar, que sí hay días en los que no sabes cómo seguir, y está bien. No estás aquí para ser perfecto, estás aquí para ser real. Y a veces lo más espiritual que puedes hacer es reconocer tu humanidad, porque es ahí justo en esa fractura donde Dios pone sus manos sin hacer ruido, no para cerrar la herida de inmediato,
sino para sentarse contigo al borde de ella y respirar el mismo aire. Ese es el Dios que no muchos predican, el que no viene con promesas ruidosas sino con presencia callada, el que no necesita arreglarte para amarte, el que ve tu sombra y no huye. Ese Dios está contigo aunque tú no lo sientas, aunque no veas señales, aunque todo parezca igual. Él no se fue, solo está en modo susurro, porque hay verdades que solo se escuchan cuando todo lo demás se calla, y este es ese tiempo. Tu alma está más frágil, sí, pero también más sensible, más disponible, más despierta. Y por eso, aunque duela este tiempo, no es un error. Es una preparación, una pausa santa, un silencio fértil, una grieta que no es castigo, sino portal, un portal hacia otra versión de ti, una más profunda, más real, más libre. Y aunque ahora no lo veas, tu fractura no te define, tu fractura te revela. A veces no es lo que perdiste, es lo que no sabes si alguna vez fue real. Esa fe que antes te sostenía, esa sensación de estar siendo guiado, esa certeza profunda de que Dios hablaba contigo, ahora es solo eco, un eco suave, tan tenue, que te preguntas si alguna vez fue voz o solo una idea que te diste para no sentirte solo. Y entonces llega el silencio. No el silencio de afuera, sino ese más oscuro él que vive dentro. Silencio en la oración, silencio en la noche, silencio en las respuestas. Y tú sigues pidiendo señales, pero el cielo guarda su misterio. Sigues esperando que algo cambie, que algo se mueva, que algo se encienda, pero todo permanece quieto y comienzas a sentir que estás haciendo algo mal, que Dios se ofendió, que tu fe es débil, que tu alma se volvió invisible para el cielo. Nada de eso es verdad, pero el silencio duele porque la espera pesa, y lo más extraño es que hay una parte de ti que aún cree, pero se está cansando de creer solo, porque tú también necesitas un susurro, una palabra, una mano que te confirme, sí, sigues en el camino, pero no llega. Y entonces surge una tensión interna que no puedes explicar. Como si estuvieras en medio de dos mundos, uno donde confías y otro donde te estás apagando. Uno donde esperas y otro donde ya no sabes si esperar es rendición o locura. Y no se lo cuentas a nadie, porque ¿cómo explicar que estás cansado de orar, que estás harto de tener fe, que ya no sabes si lo que sentiste un día fue Dios o solo emoción? Eclesiastés habla de un tiempo para callar, pero nadie te dijo que también hay un tiempo donde Dios calla, y que ese silencio no es ausencia, es presencia disfrazada, es voz que se esconde en la espera, es amor que no necesita hablar para quedarse. Pero nosotros no fuimos enseñados a amar en el silencio. Queremos palabras, queremos promesas, queremos certezas, y cuando no llegan, el alma entra en un bucle, uno lento, doloroso, invisible. Sigues haciendo todo lo que hacías, vas al trabajo, respondes mensajes, asistes a reuniones, pero por dentro estás congelado. No porque no sientas, sino porque sientes demasiado y no sabes qué hacer con eso. Y mientras más calla Dios, más ruidosos se vuelven tus pensamientos, más duros tus juicios, más crueles tus recuerdos. Más oscura la idea de que quizás todo esto no tenía ningún sentido, pero aquí es donde muchos se equivocan, porque creen que ese silencio es castigo, cuando en realidad es preparación. Dios guarda silencio no porque se fue, sino porque está creando algo dentro de ti que solo florece en la oscuridad. Algo que no se puede explicar en palabras, que no se puede compartir en redes, que no se puede demostrar. Es una raíz espiritual que crece cuando nadie está mirando. Y mientras más fuerte sea la raíz, más profunda será la revelación que vendrá después. Pero antes tienes que quedarte,
Tienes que sostenerte sin certezas, caminar sin mapa, amar sin sentir. Tienes que confiar como confían los ciegos, no con los ojos, sino con la memoria del alma. Y eso es fe en su forma más pura. No la fe que grita, no la fe que proclama, sino esa fe que susurra desde lo más hondo cuando todo lo demás se apagó. ¿Puedes sostener ese silencio? ¿Puedes quedarte ahí sin respuestas, sin milagros, sin certezas, sí, aún así seguir creyendo? Porque si puedes, entonces ya estás siendo transformado, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque todo siga igual por fuera. Hay cosas que cambian primero por dentro, tan lentamente que el alma lo percibe mucho antes que la mente. Y lo que estás viviendo ahora, este aparente abandono, es en realidad una alquimia sagrada, la alquimia del silencio, la tensión bendita entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser. Y cuando todo esto termine, porque terminará, no serás el mismo, no solo por lo que perdiste, sino por lo que resististe sin perderte a ti. Ese será tu milagro, silencioso, invisible, profundo. No fue de un día para el otro, pero hubo un instante, breve, silencioso, inexplicable, un momento en que todo seguía igual por fuera, pero dentro de ti algo respiró diferente. Tal vez fue una imagen que volvió a tu mente sin aviso. Tal vez una canción antigua, una mirada en la calle, una frase al pasar o solo el viento entrando por la ventana. Pero por un segundo recordaste quién eras antes del cansancio, antes de la decepción, antes del silencio. Recordaste que hubo un tiempo en que soabas, que hubo una versión de ti que creías sin dudar, una parte de tu alma que aún estaba viva aunque tú pensabas que había muerto. No fue una visión, no fue una palabra profética, no fue una señal en el cielo, fue algo más sutil, más íntimo, más verdadero. Fue como si el alma hubiera abierto los ojos por dentro y hubiera susurrado: todavía estoy aquí. Y eso fue una revelación, no la clase de revelación que cambia el mundo, sino la que te cambia a ti, la que no necesita explicaciones, la que no pide pruebas, la que solo aparece cuando todo lo demás ha callado. Y en ese instante no necesitaste respuestas, solo presencia, la presencia invisible de un Dios que no se fue, que no se enojó, que no te olvidó. Estuvo ahí todo el tiempo esperando que tu alma se callara lo suficiente para sentirlo de nuevo. Porque a veces no es el cielo el que está en silencio, es el ruido de tu miedo el que no te deja oír. Y ahora, en esta quietud extra, en esta pausa sagrada, en este suspiro profundo, Él volvió a tocar tu espíritu. No para decirte qué hacer, no para empujarte, solo para recordarte que aún te ve, que no eres invisible, que tu dolor no fue ignorado, que tu proceso no fue en vano, y que esa grieta que llevas en el pecho no es tu final, es tu apertura. Una abertura por donde comienza a entrar algo nuevo, algo leve, algo sagrado. Y ahora entiendes que el dolor no era castigo, era lenguaje. El lenguaje que el cielo usó para llamar a lo más profundo de ti. Y tú respondiste, no con palabras, sino con tu silencio, con tu espera, con tu rendición. Esa fue tu oración más poderosa, no la que hiciste con fuerza, sino la que sostuviste en el vacío. Y esa oración fue escuchada. Por eso, si estás aquí, si llegaste a este punto del camino, si algo dentro de ti está despertando, entonces declara desde el alma, como una afirmación suave pero firme: Dios me está preparando para lo que viene. Dilo en lo íntimo. No para convencer a nadie, sino para anclar tu espíritu, porque eso es lo que está ocurriendo, una preparación invisible, lenta, pero real, y lo que viene no será como antes, no será solo una recuperación, será una transformación. Cierra los ojos, solo por un momento, no para huir de la realidad, sino para ver lo que no se ve. Imagina una habitación antigua,
piedras frías en el suelo, una vela encendida en el rincón, luchando contra la oscuridad, como si supiera que su luz, por pequeña que sea, aún tiene sentido. Esa habitación no tiene ventanas, solo silencio. Silencio y una puerta de madera gastada que nunca abriste. Y ahí estás tú, sentado en el centro, sin saber si llegaste por voluntad propia o si fuiste llevado hasta allí por la vida misma. No hay ruido, no hay nadie, solo tú y el eco de tus pensamientos. Pero entonces algo cambia. No es un milagro, no es una voz. Es solo un recuerdo que se materializa como una escena suspendida en el aire. Tú cuando eras niño, con los pies descalzos sobre la tierra, los ojos grandes mirando el cielo, las manos sucias de jugar, el alma intacta. Recuerdas lo que era creer, sin esfuerzo, lo que era confiar sin pruebas, lo que era hablar con Dios sin miedo, como quien habla con alguien que vive en el viento. Y ahí, en esa habitación silenciosa, la imagen de tu niñez se superpone con quien eres ahora. No para juzgarte, no para reclamarte, sino para recordarte que esa parte de ti no murió. Solo se escondió, se cubrió de responsabilidades, de heridas, de traiciones. Pero seguía viva, dormida, esperando que tú la volvieras a mirar. Y ahora lo haces, no con culpa, sino con ternura. Porque entiendes que esa inocencia no era debilidad, era fe pura, era amor sin filtros, era verdad antes de que aprendieras a mentirte para sobrevivir. La vela sigue encendida y ahora su luz parece más fuerte, no porque haya cambiado la llama, sino porque tú comenzaste a verla de otro modo. Ese niño o niña dentro de ti no está pidiendo que regreses a un pasado, está pidiendo que vuelvas a tu esencia, a ese punto donde sabías quién eras, aunque no tuvieras títulos, ni logros, ni validación. Sabías quién eras porque sentías a Dios como parte de ti, no como un juez, no como una promesa, sino como un susurro permanente dentro del pecho. Y esa es la memoria que hoy vuelve, no para hacerte llorar, sino para devolverte lo que habías olvidado. Tu alma aún tiene raíces. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces te hayas sentido lejos, la raíz sigue ahí. Y, como un árbol en invierno, tú también puedes florecer de nuevo. Pero antes debes honrar esa habitación interna, ese espacio sagrado que habita en ti. Ese altar escondido donde la luz nunca se apagó del todo. Porque aunque tú saliste muchas veces de ti, Dios nunca salió de ti. Él se quedó en esa habitación, esperando, sosteniendo la vela, cuidando tu espacio más íntimo, guardando tu esencia hasta que fueras capaz de volver a verla. Y ahora estás aquí, de pie, mirándote con otros ojos, entendiendo que no necesitas cambiar para ser amado. Solo necesitas recordar esa memoria sagrada que aún te habita. Esa imagen sensorial no es un sueño, es una puerta, una visión interna que te lleva de regreso a lo real. Y cada vez que dudes, cada vez que la oscuridad vuelva, cada vez que sientas que no puedes más, regresa ahí, a esa habitación, a esa vela, a ese niño, a ese susurro, porque ese es tu lugar seguro, ese es tu centro, y desde ahí comienza la verdadera transformación. No todos los recuerdos son para volver atrás. Algunos son mapas para volver a uno mismo. Lo que viste en esa habitación, esa vela encendida, ese niño que fuiste, no fue una ilusión, fue una revelación, un recordatorio de que, aunque la vida haya endurecido tus manos, aunque el dolor haya cerrado algunas puertas, aún hay algo dentro de ti que no se contaminó. Y ahora lo sientes, no como una emoción fuerte, sino como un calor leve en el centro del pecho, una vibración pequeña, como si tu alma se estirara lentamente después de un largo invierno. Tu mente no lo entiende, pero tu espíritu sí.
Sabe que algo se está moviendo, que una parte tuya está regresando, no como era antes, sino como debía ser ahora, más consciente, más delicada, más verdadera. Hay una frase que parece repetirse en el aire como una respiración invisible. No perdiste tu luz, solo dejaste de mirarla, y eso te atraviesa, porque pasaste años buscando fuera lo que ya estaba dentro. Fuiste de lugar en lugar, de promesa en promesa, de oración en oración, esperando que alguien o algo te devolviera lo que creías haber perdido. Pero nunca se trató de encontrar, se trataba de recordar. Y ahora lo sabes, la sanación no es una línea recta, es un círculo sagrado, uno que te lleva al centro de ti mismo una y otra vez hasta que por fin lo honras. Esa imagen del Nio la vela, la habitación, el silencio es un lenguaje que el cielo usó para tocar tu alma sin palabras, porque sabían que ya estabas cansado de sermones, que tu espíritu necesitaba algo más puro, más íntimo, más tuyo, y lo recibiste, no porque fueras digno, no porque hiciste todo bien, sino porque resististe lo suficiente como para ver, como para quedarte, como para no apagar tu corazón, aun cuando todo parecía sin sentido. Eso también es fe, una fe silenciosa, profunda, una fe que no necesita escenarios porque florece en la intimidad. Y ahora comienzas a ver tu vida desde otro lugar, ya no como un castigo, ya no como un error, sino como una travesía, dolorosa, sí, pero llena de símbolos, llena de huellas divinas que ahora puedes interpretar con ojos nuevos, y comprendes que cada silencio, cada noche larga, cada día de confusión te trajo hasta aquí, a este momento donde tu visión interior se vuelve guía, donde ya no buscas respuesta sino presencia, y esa presencia, aunque no hable, te abraza, como lo hacía ese Nio cuando creía sin miedo, como lo hace esa vela que sigue encendida aunque nadie la vea. Ahora entiendes que no se trata de volver a ser como antes, se trata de integrar, de tomar todo lo que viviste y dejar que te transforme sin culpas, sin máscaras, sin exigencias, porque no eres una falla espiritual, eres una historia en proceso, y tu alma aún está escribiendo versos sagrados incluso en medio del silencio. El silencio ya cumplió su ciclo. La noche extendió su manto todo lo que era necesario. Y ahora, como un suspiro que se vuelve verbo, la luz se alza, no para deslumbrar sino para sellar lo que ya nació dentro de ti. Mira la habitación que te acompañó durante todo este viaje. Las piedras frías siguen ahí, pero ya no las sientes hostiles. Eco ya no golpea vacío, resuena como un canto antiguo que al fin recuerdas. La vela continúa ardiendo, solo que ahora su llama no tiembla, late, acompasada con tu propio pulso. Porque comprendiste el significado de ese fuegono, vino a incendiar el mundo exterior. Vino a encender tu interior hasta que tu pecho se transformara en un pequeño santuario móvil, capaz de llevar luz aún donde todo parece extinguido. Y ese Nio, la raíz viva de tu inocencia, se acerca a ti, ya no como memoria distante, sino como aliado protector. Toma tu mano, sus ojos saben de pérdidas, pero reflejan la ternura intacta de quien nunca dejó de creer. En su mirada descubres que la fe adulta no es distinta de la fe de la infancia solo, es memoria recuperada, templada por el tiempo, purificada por el dolor, fortalecida por el silencio. Entonces, escuchas no con los oídos, sino con la médula del alma, un murmullo suave, casi sin sonido, pero tan cierto que ninguna duda lo opaca. Fuiste traído hasta aquí para recordar tu eternidad. No es una promesa vacía, no es un eslogan de consuelo, es la verdad que atraviesa piel, hueso y pasado. Tú no naciste para arrastrarte entre cenizas indefinidamente. Naciste para portar brasas sagradas que despierten otros fuegos escondidos.
Así, tu fractura se revela ofrenda tu cansancio, testimonio tu espera, altar donde el cielo besó la tierra. Y cuando creíste que todo había terminado, descubres que solo era principio lo que fue rasgadura, se volvió portallo que fue abandono, se convirtió en sala de encuentro lo que fue silencio. Despliega ahora una sinfonía que solo los que han llorado en la penumbra saben reconocer. Respiras hondo, no para huir, sino para permanecer, porque entendiste que la verdadera sanación no te saca del mundo, te arraiga en él con ojos nuevos. Ya no necesitarás repetir oraciones desesperadas, tu propia existencia será oración viviente, fragancia que anuncia esperanza en los pasillos donde otros aún callan. Y aunque volverán noches, y aunque el miedo susurre de nuevo, recordarás la vela, la habitación. El Nioy sabrá regresar al centro una y otra vez hasta que la oscuridad pierda todo poder de dispersarte. Porque ahora portas un sello que no se escribe con tinta humana, se forjó en el crisol de tu espera, se templó en la hondura de tus lágrimas y quedó grabado en tu espíritu con fuego que no consume, solo purifica. Ese sello es un nombre nuevo que el cielo pronuncia sobre ti cada vez que late tu corazón. Y si escuchas con atención, sentirás su eco crecer en cada respiración. Yo no nací para rendirme. No lo digas con ruido externo, decláralo desde la médula de tu ser, allí donde la fe ya no necesita testigos. Permite que esa declaración se expanda por cada grieta, por cada recuerdo, por cada parte de tu historia que alguna vez sentiste rota. Déjala llegar a tus ojos hasta que brillen sin explicaciones, a tus manos hasta que sanen al tocar, a tus pasos hasta que caminen con la firmeza de quien lleva un faro por dentro. Porque eso eres ahora, farol silencioso en calles de sombras largas. No alumbras con estruendo, alumbras con presencia. Y la presencia que portases, el mismo amor que un día buscaste fuera, el mismo amor que te sostuvo cuando nadie vio tu lucha, el mismo amor que permaneció callado para que tus oídos se afinaran al susurro divino. Hoy ese amor se hace verbo en tu pulso y te envía no como mensajero ruidoso, mas como carta viva escrita en fragilidad redimida. Y mientras avanzas, recuerda la lámpara que arde en tu pecho, no teme al viento, porque aprendió a arder en la penumbra. Así concluye este viaje, pero no tu historia. Las páginas siguientes se escribirán al ritmo de tu andar, al compás de esa frase sello que ya habita tu sangre: yo no nací para rendirme. Pronúnciala cada amanecer, susúrrala en cada atardecer, déjala velar tus noches como tatuaje de fuego, silencioso. Y cuando otros pregunten de dónde nace tu luz, sonríe con el misterio tranquilo de quien sabe que la respuesta vive en un cuarto antiguo, en una vela eterna, en un nío que nunca dejó de soar y en un Dios que jamás se fue.